El Manchester United celebra la Navidad con un regalo inesperado en forma de remontada frente al Aston Villa de Unai Emery, con el primer gol en Premier League de Rasmus Højlund. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de la jornada número 19, especial Navidad en la Liga Inglesa. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Las jornadas navideñas normalmente en la Premier League siempre dejan sorpresas, partidos destacados o remontadas como las que hemos vivido en el día de hoy. Los Diablos Rojos, que están teniendo unos últimos días con noticias muy positivas, en el día de hoy han podido remontar después de irse al descanso perdiendo por 0-2 frente a un Aston Villa que está haciendo una temporada fantástica, que actualmente es tercer clasificado con 39 puntos, 3 por debajo de un Liverpool que esta misma tarde ha podido vencer en su encuentro frente al Burnley. El equipo de Unai Emery comenzó adelantándose en el marcador, pero ese empuje constante de los locales en la segunda mitad, liderada, como no, por Alejandro Garnacho y por un Rasmus Højlund, que se ha podido en el día de hoy estrenar en la Premier League y que acompañan las buenas noticias que está teniendo el Manchester United en los últimos días, con la compra ya oficial del 25% por parte de Sir Jim Ratcliffe, uno de los bueno, pues de las personas más ricas de Reino Unido, dueño de la empresa química Ineos. Bueno, pues un aficionado del Manchester United de toda la vida, que ha crecido también en la ciudad y que, bueno, pues aparte de comprar ese 25%, se va a hacer cargo de las operaciones deportivas de un Manchester United que ha vivido una noche importante, como os digo, en lo futbolístico, liderado por Alejandro Garnacho, doblete para él y con el primer gol en la Premier League de un Rasmus Højlund, que lo ha celebrado, como no podía ser de otra forma, con una rabia tremenda, ya que obviamente su gol, además de ser el primero, le ha servido a su equipo para culminar una remontada gracias a un segundo tiempo en el que hemos visto a ese Manchester United intenso, vertical, que puede presionar arriba, que puede correr, que, bueno, pues vimos sobre todo en el mejor tramo de la temporada pasada. Una victoria que deja a los Diablos Rojos con 31 puntos, aún a 5 de la cuarta posición, que en este momento tiene un Tottenham que tiene 36 y que aún tiene un partido pendiente. En su caso, el Aston Villa se queda tercer clasificado, 39 puntos a 3 del líder, como os digo, que en este momento es el Liverpool con 42, aún pendiente el partido del Arsenal, que podría colocarse con 43 y volver a ser primero en Premier después de ese empate a 1 que tuvo en Anfield, en un partido que también analizamos aquí en el canal y que ya tenéis disponible si aún bueno, pues os apetece echarle un vistazo. Lo primero, como siempre, revisar los 11, sobre todo para mí más importante los cambios, ¿no?, que hemos visto en un Manchester United que, sobre todo, bueno, pues con la vuelta de Eriksen al centro del campo, con la titularidad de Diogo Dalot en el lateral izquierdo, bueno, pues por las bajas que tiene en esa posición, porque Luke Shaw está acumulando demasiados minutos en su vuelta, y arriba las novedades: se caía del 11 un Anthony que está teniendo un nivel muy bajo, y los titulares eran Alejandro Garnacho en la derecha y Marcus Rashford en la izquierda, una alternativa o bueno, pues unas posiciones que apenas, o sí, una combinación entre posiciones y jugadores que apenas habíamos visto en el día de hoy. Yo creo que con el objetivo claro, ese tridente Eriksen, Garnacho y Marcus Rashford, un objetivo muy claro de ser muy verticales y de atacar constantemente la espalda de la defensa rival, teniendo dos buenos pasadores como Bruno Fernández y Eriksen en el centro del campo. Un plan que al final a Erik ten Hag le ha terminado dando resultado, pero que en los primeros 45 minutos, bueno, pues ha sido un problema para él, ¿no?, frente a un Aston Villa que ha salido con su 4-4-2 habitual y que, bueno, pues ha podido sacar sus jugadas de laboratorio en los primeros 25-26 minutos de partido. Un Aston Villa que, como viene siendo habitual, por eso está haciendo una gran temporada, bueno, pues ha demostrado ser un equipo muy concentrado, muy intenso, capaz de dominar sin tener el balón. No necesita tener el balón para controlar y para sentirse el dominador del encuentro, gracias a
una presión alta que ya ahogó al Manchester City, que ya ahogó al Arsenal y que en esos primeros 25-26 minutos ha ahogado al Manchester United, que no podía salir de su campo, que no podía progresar, que no encontraba la forma de salir jugando desde atrás, con una defensa en la que, bueno, pues prácticamente podríamos decir que ninguno de los jugadores es muy bueno jugando desde atrás el balón, y además con Diogo Dalot, que seguramente es el mejor técnicamente, jugando en ese lateral izquierdo, ¿no? A pie, sin jugar a pie natural, sin jugar en su posición habitual, que es el lateral derecho. Por lo tanto, unos primeros 20-25 minutos controlados por un Aston Villa que además, bueno, pues de presionar muy arriba, cuando tenía que retroceder un par de metros, seguía siendo muy ambicioso, seguía poniendo la línea defensiva muy alta y siendo un equipo muy cortito, que no permitía al Manchester United bueno, pues conectar con sus centrocampistas, que sus defensas no pudiesen conectar con sus centrocampistas, y limitando mucho a los de Erik ten Hag a balones largo, balones en profundidad, a esa velocidad de Højlund, de Rashford o de Alejandro Garnacho, ¿no? A través de una de esas presiones de jugar en campo rival, el Aston Villa ha podido forzar una falta, que yo os recomiendo que le echéis un vistazo si aún no la habéis visto, porque, bueno, pues ya es bastante curioso, ¿no? Poco habitual ver cómo ataca esas faltas laterales un Aston Villa, que sitúa a un jugador junto al portero del equipo rival, o un par de metros por delante, por decirlo así, más cerca de donde están el resto de jugadores, con el objetivo de darle una referencia al futbolista que va a lanzar la falta, ¿no? Decirle para que lo vea claramente dónde tiene que ir el balón, y eso es lo que hemos visto con con Bailey, colocándose un par de pasos por detrás de André Onana, en una situación que, como os digo, por ejemplo, yo ya vi hace poco frente al Manchester City. Por lo tanto, es algo habitual en el equipo de Unai Emery, y bueno, pues fruto de esa acción, el buen lanzamiento de McGinn, que ha terminado entrando sin que nadie tocase ese balón, superando a la defensa del Manchester United y superando también un André Onana que esperaba el remate de alguno de los rivales. Oli Watkins ha estado a punto de tocar, pero finalmente el balón se ha terminado metiendo en la portería de un Manchester United, que a mí me parece sinceramente que esa acción es... si se estudia con sentido, si se trabaja durante la semana, me parece que es una acción que el portero simplemente echándose encima del jugador rival provoca el fuera de juego. Esa es mi impresión desde fuera, claro. Yo nunca he entrenado esa acción, no sé cómo reaccionaría el futbolista rival si el portero, de repente, que está defendiendo la acción, se echa encima de él, por decirlo así, para forzar, para provocar el fuera de juego. No lo sé, pero desde fuera, desde mi casa, sentadito aquí en esta silla, la sensación es que esa acción, si se prepara, si se advierte durante la semana que se va a lanzar de esa forma y que va a haber un jugador ahí, creo que es... hay alternativas para incluso provocar que no se pueda llegar a lanzar por ser un fuera de juego del futbolista que está ahí. Bueno, en cualquier caso, un Aston Villa que a balón parado, una de las bueno, pues cosas que siempre han destacado en la faceta como entrenador y con el cuerpo técnico con el que trabaja Unai Emery, que se adelantaba en el marcador, pero es que 5 minutos después, en otra acción clarísimamente también preparada de estrategia, era otra vez el Aston Villa el que ponía ese tanto, en una acción de córner en la que el Manchester United, como le viene ocurriendo durante toda la temporada, ha vuelto a sufrir en el segundo palo. Lenglet era el que llegaba a esa zona totalmente liberado, metía el balón de nuevo hacia la área pequeña, y ahí Dendoncker remataba a placer para bueno, pues poner el 0-2 en el marcador, que era un absoluto jarro de agua fría para un Manchester United que acumulaba 4 partidos consecutivos sin marcar gol, 3 de ellos en Old Trafford, y que, bueno, pues parecía imposible, sinceramente, viendo cuáles eran los precedentes, lo mal que estaba atacando el equipo, la falta de pegada, la falta también de ocasiones importantes o claras frente a la portería rival. Parecía prácticamente imposible que el Manchester United pudiese remontar, ¿no? Y además había que ver cómo un equipo tocado reaccionaba, ¿no? a ese 0-2 en un día tan especial para el fútbol inglés, jugando en casa, con la buena noticia reciente de esa adquisición, que sobre todo yo creo que a los aficionados le ha gustado bastante, viendo lo mal que había ido la etapa anterior, con uno de las personas que se va a encargar de esa faceta deportiva que va a adquirir, o que bueno, pues va a liderar Sir Ratcliffe y todas las personas que van a llegar con él al Manchester United. Una
una de esas personas en la grada viendo el encuentro y lo cierto es que, bueno, pues parecía que Old Trafford podía, a partir del minuto 70, podía comenzar a vaciarse, ¿no? Por la imagen, la mala imagen que estaba dando el equipo y la fragilidad defensiva en esas acciones a balón parado. Pero la verdad, esto me ha sorprendido a mí bastante, es que el Manchester United ha reaccionado bien a ese segundo tanto. Yo creo que, bueno, pues inmediatamente a ese segundo gol ha comenzado a atacar, ha comenzado a insistir. Es cierto que, bueno, pues cometiendo errores, cayendo prácticamente de forma constante en ese tramo final de la segunda parte en fuera de juego, con muy poco entendimiento, muy poco timing, muy poca conexión entre los pasadores y los jugadores que se tiraban el desmarque, con un Rashford y un Garnacho que no han dejado de intentarlo, y con un Eriksen, Bruno Fernández y también Mainu, que, bueno, pues intentaban buscar lo que parecía que era el plan hoy del Manchester United en ataque, ¿no? Ante ese equipo tan cortito y con la defensa tan adelantada que viene siendo el Aston Villa. El Manchester United ha insistido, ha tenido alguna acción de peligro, es cierto, pero ahí hemos visto, bueno, pues por qué el Manchester United acumulaba 4 partidos consecutivos sin marcar, ¿no? 3 de ellos en Old Trafford, disparos flojos al medio que el guardameta de la Aston Villa ha podido detener sin ningún problema, disparos también fuera de Garnacho. En definitiva, un Manchester United que es cierto que daba sensación de que si tenía algo de acierto en ese timing podía generar una ocasión muy clara, que ha tenido algún acercamiento, pero que ya no era capaz, o que no estaba siendo capaz de crear ocasiones importantes frente a esa defensa tan adelantada de una Aston Villa, que es cierto que a partir de ese 0-2 para mí ha perdido parte del control que había tenido antes, que había tenido en los primeros minutos del encuentro, pero que, bueno, pues no se estaba teniendo que enfrentar gracias a la conexión, ahora sí, al buen trabajo de su línea defensiva y a lo disciplinados que han sido a la hora de tirar el fuera de juego o de mantener la línea. Bueno, pues no estaba sufriendo demasiado el conjunto de Unai Emery, que en la segunda parte, bueno, la sensación es que ha sido la continuidad del del tramo final del primer tiempo, con un Manchester United empujando, con un Manchester United que insistía en esas acciones de buscar el desmarque a la espalda, pero que lo más importante es que ha podido lograr sobre todo mejores situaciones para sus pasadores, más tiempo para pensar, mejor timing, mejor sincronización entre el pasador y el futbolista que corría al espacio, también porque yo creo que la presión de los de Erik ten Hag ha sido mejor, han podido recuperar mejores balones y han pillado a la defensa de Aston Villa en situaciones más comprometidas, no teniendo tan claro cuándo iba a llegar el pase y pudiendo incluso, bueno, pues aparte de mantener la línea, dar incluso algún paso hacia adelante para dejar a los rivales en fuera de juego. Y gracias a ello, una recuperación arriba de Bruno Fernández es donde ha llegado ese tanto del 1-2, que en el minuto 58 de partido, bueno, pues ha levantado los ánimos no solo entre los jugadores del Manchester United, que estaban haciendo un buen segundo tiempo, sino también entre la afición de Old Trafford, que bueno, pues obviamente seguía creyendo en que la remontada de su equipo, pese a los precedentes, era posible. Pero lo cierto es que el Aston Villa en ese momento, al minuto siguiente, ha tenido una acción bastante importante, una muy buena parada de Andre Onana, que ha evitado el tanto del 1-3 de Bailey, que obviamente hubiese sido un jarro de agua fría absolutamente helada para el Manchester United, ¿no? Después justo de marcar el 1-2, con lo que te cuesta marcar, o con lo que le está costando al Manchester United marcar esta temporada, que solo suma 18 goles en Premier. Creo que es el cuarto equipo, uno de los 4 equipos que menos había anotado hasta este momento en la liga inglesa. Hubiese sido tremendo, ¿no? Después del 1-2 al minuto siguiente encajar el 1-3. Andre Onana lo ha evitado con una gran acción, y el Manchester United que ha seguido insistiendo, con un Bruno Fernández muy participativo, con Garnacho, con Rashford apareciendo, con el futbolista inglés mostrando una mejor versión de lo que venía siendo habitual. Sobre todo yo lo he visto más agresivo en sus movimientos, buscando algún disparo más, con esas carreras prácticamente constantes a la espalda de la defensa de la Aston Villa. Y el equipo de Unai Emery, en mi opinión, es que ya estaba necesitando cambios. Es cierto que podía haber marcado el 1-3
1-3 y prácticamente haber sentenciado el encuentro, pero la sensación es que ya no estaba teniendo ningún tipo de control, el balón le duraba muy poquito, no estaba pudiendo llegar a la portería de Onana de vez en cuando, cada 5 minutos, bueno, pues en general se estaba viendo superado el equipo de Unai Emery, y ahí a mí me han faltado reacción desde el banquillo del técnico vasco, que ha mantenido a sus hombres. Es cierto que en el minuto 50, bueno, yo creo que más por un tema físico, ha metido a Alex Moreno por Lucas Digne, pero bueno, pues yo creo que Unai Emery necesitaba o ha estado lento a la hora de reaccionar por lo que estamos viendo en el encuentro. Un Manchester United que ha seguido apretando, un Manchester United que ha tenido sobre todo a Rashford, Garnacho, Eriksen y Bruno Fernández muy participativos en esa segunda parte, entendiéndose entre ellos, algo poco habitual esta temporada en el ataque del Manchester United, jugadores que combinan entre ellos y que se van entendiendo, y eso es lo que hemos visto en una segunda parte en la que los de Erik ten Hag clarísimamente han mejorado y han terminado bueno, pues encontrando ese tanto del 2-2 en una acción con algún rebote dentro del área, mal despeje del Aston Villa, en el que Alejandro Garnacho ha marcado el tanto del 2-2 para de verdad hacer que todos los aficionados y jugadores del Manchester United que estaban en el Old Trafford creyesen de verdad en la remontada frente a un Aston Villa que, como había ocurrido después del tanto del 1-2, ha tenido una acción muy clara para el tanto del 2-3, pero aquí McGinn no ha podido superar a un Johnny Evans que prácticamente a bocajarro ha salvado un disparo que se colaba después de que André Onana, bueno, pues ya estuviese fuera de su posición y totalmente batido. Ahí el escocés no ha podido acertar, el partido continuaba en esa línea de un Manchester United superior, un Aston Villa que había tenido dos ocasiones claras para haber puesto el 1-3 y el 2-3, pero que no estaba teniendo el balón, que estaba viendo cómo le creaban peligro, que se había convertido en protagonista su portero por alguna parada y también sus defensas por las acciones que estaba teniendo que hacer, hasta que ha llegado ese tanto del 3-2 ya después de los cambios de Unai Emery, que hasta el minuto 77, después de haber recibido el 2-2, no ha introducido, bueno, pues esas modificaciones que en mi opinión necesitaba en los minutos anteriores su equipo. Rasmus Højlund, que se ha estrenado con la camiseta del Manchester United en Premier League, ha marcado 5 goles en Champions en esa fase de grupos en la que su equipo ha caído como último de grupo, siendo uno de los máximos goleadores de la mejor competición de clubes del mundo, pero en la Premier League aún no había acertado, no había marcado, estaba teniendo o tenía pocas ocasiones claras. La verdad es que dentro del área al danés le está faltando conexión con sus compañeros, mejores movimientos, atacar más el segundo palo, y al final en una acción de nuevo con algún rebote, si no recuerdo mal, en un córner, bueno, pues ha sacado su zurda y con una gran definición que ha dado en el palo ha batido a Dibu Martínez para poner ese 3-2 en el marcador, que le ha dado una remontada espectacular a un Manchester United que ha acumulado buenas noticias en los últimos días con esa compra del 25% de Sir Jim Ratcliffe, y también bueno, pues la disposición para llevar a cabo o para gestionar él y su equipo bueno, pues las operaciones deportivas de un club que necesita bueno, pues yo creo que sobre todo personas que sepan decidir, que sepan qué hacer con tanto dinero, con tanto bueno, en definitiva con tanto dinero y con tanta capacidad de atraer jugadores, ¿no? Un Manchester United que lo veía en un vídeo de la media inglesa que os recomiendo, hablando de la compra de Sir Jim Ratcliffe, en el que, bueno, pues el gasto neto en los últimos, si no recuerdo mal, 10 años es el más importante, el más elevado de la Premier League, pero que, bueno, el problema ha estado en que las personas que invertían ese dinero, que gastaban en dinero en esos fichajes, que invertían el dinero en esos fichajes, perdón, lo hacían mal, porque, bueno, pues el equipo de scouting, el equipo de análisis no funcionaba, y se ha demostrado, si miráis, bueno, simplemente con que recordáis qué jugadores ha fichado el Manchester United y cómo les ha ido también, bueno, pues dando bandazos. En definitiva, un Manchester United que hoy ha podido remontar, en un gran día para Garnacho, en un día positivo también para un Marcus Rashford, que ha dejado una mejor actuación de lo que venía siendo titular, que venía
venía siendo habitual, perdón, pero que sobre todo, bueno, pues yo creo que la gran noticia es ese primer gol de Rasmus Højlund ante un Aston Villa que yo creo que ha tenido poca reacción desde el banquillo, cambiando o pudiendo cambiar, bueno, pues a un estilo que con ese 0-2 le pusiese muchos más problemas a un Manchester United que cuando puede ser vertical tiene más opciones de marcar que cuando bueno, pues se enfrenta a defensas muy cerradas que le obligan a sacar esos automatismos que yo creo que le siguen costando, o ese desborde que le sigue costando en este momento a los Diablos Rojos de Erik ten Hag. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, como siempre, os pido vuestro like, vuestra suscripción y, lo más importante, vuestra opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verlo.